Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? ¿Cómo se encuentran? Gracias por estar esta noche en un conversatorio, en una reunioncita de café de Trilogía del Ser para dar inicio a nuestro proceso de desarrollo y crecimiento transformacional, que realmente es supremamente importante contar con su presencia, con su ayuda, con sus opiniones. Para nosotros es muy grato reunirnos con todos ustedes en esta noche de tertulia. Bienvenida a nuestros compañeros que nos asisten, a nuestros compañeros colegas. Bienvenido Gustavo Wenzel, coach ontológico profesional de Argentina. Bienvenido Carlos Eduardo Rodríguez, coach ontológico profesional de Venezuela. Y este es su servidor, Víctor Urquiza, coach ontológico profesional de Ecuador. Esta trilogía se la ha denominado Trilogía del Ser como una propuesta que hemos planteado a la sociedad para tener la oportunidad de ayudarnos mutuamente, de guiarnos mutuamente, de acompañarnos mutuamente en este proceso de crecimiento, de desarrollo empresarial y personal. Todos los miércoles a las 19 horas de Ecuador, 20 de Venezuela y 21 de Argentina, vamos a estar con una temática que seguramente va a ser muy importante para usted. Muy importante porque va a tocar temas inherentes a la parte laboral, pero también el crecimiento personal. De tal manera que vamos a ir matizando el concepto del ser con el hacer, para encontrar la armonía que quienes hacemos coaching realmente buscamos sostener, tener y obviamente transmitir a nuestros participantes. Quiero decirles que las reglas del juego de este conversatorio es totalmente abierto, de tal manera que si alguno de ustedes desea hacer alguna consulta, alguna pregunta, lo pueden hacer a través del buzón. Nos encantaría que también lo haga por el micrófono abierto, que lo pueda hacer a través de su sala Zoom. Nos gustaría poderlos ver, pueden activar sus cámaras también para poderlos observar, ya que esta es una sala interactiva, dinámica, que nos permite justamente estas posibilidades, ¿no? Bienvenido Gustavo, bienvenido Carlos, y empezamos entonces con este tema, cosechando enemigos invisibles. La verdad, Víctor, antes que nada, buenas noches a todos. ¿Qué tal, Miriam, Carlos? Gracias por estar y estoy muy contento de poder participar en esta charla de café. Y cuando nos planteaste este tema de cosechando enemigos invisibles, yo me estaba preguntando, Víctor, ¿quiénes son esos enemigos invisibles? ¿Quiénes serán? Y esa pregunta me está dando vuelta a la cabeza y yo digo, bueno, tengo que disfrutar ese café para escuchar y saber quiénes son esos enemigos. ¿Qué podrás decir al respecto? Muy bien, Gustavo, interesante tu pregunta. Efectivamente, nosotros nos movemos por la vida y nos movemos en el aspecto laboral y en el aspecto personal de distintas formas. Y eso hace que nosotros vayamos por la vida de una u otra manera haciéndonos esta pregunta que tú me acabas de plantear en este minuto. ¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿No? ¿De dónde salen? ¿Por qué yo puedo ir por la vida cosechando estos amigos invisibles? ¿De qué manera ocurre esto? ¿Y por qué? La pregunta, diría yo, más importante es, ¿por qué me ocurre esto a mí? ¿Por qué esto de enemigos invisibles? ¿A qué se refiere esto? Muchos de nosotros actuamos de manera a veces automática, en piloto automático, de manera mecánica, nos manejamos de manera a veces inconsciente, caminando por la vida, haciendo cosas a través del lenguaje corporal, el lenguaje verbal, de manera inconsciente y no nos damos cuenta que vamos generando una suerte de impacto positivo y negativo. Pero lo que ocurre es que no siempre nos detenemos a preguntarnos qué efecto genera mi conducta, mi corporalidad o mi lenguaje verbal. Y esto al final de cuentas te va a generar una consecuencia a favor o en contra. Yo los invito entonces a que revisemos este concepto de por qué esto me ocurre a mí. Y los invito a revisar algunos elementos que rápidamente voy a tratar de despejar junto a ustedes. Primero, porque nosotros hacemos responsable a otros de nuestra suerte y no nos hacemos responsables de lo que decimos, de lo que hacemos. Vemos una suerte de que yo tengo la razón y el resto no la tiene. Yo estoy en lo correcto y el resto no lo está. Vivimos una suerte de que lo que yo hago es correcto y los demás están equivocados. Y cuando no nos hacemos responsables de nuestros actos, entonces va a provocar justamente el ir creando en el camino estos enemigos invisibles, que son generalmente quienes no nos cuestionan, no nos enfrentan y no nos contradicen, pero se va quedando una estela, una suerte de estos enemigos
que van a ser una gran cadena que más tarde, más temprano que tarde nos van a sorprender y lo vamos a ver más adelante. Dejamos en manos de la suerte nuestro destino, o sea, no nos hacemos responsables. Hay un axioma en coaching que ustedes lo conocen que dice que ninguna lengua es inocente. Y en virtud de eso, dejamos en manos de la suerte nuestro destino al no poder regular nuestro lenguaje corporal y nuestra corporalidad verbal y nuestro lenguaje corporal. Dejamos en manos de la suerte nuestro destino, no autorregulándonos, no siendo autocríticos, no autodiagnosticándonos, no autocuestionándonos nuestro propio proceder. Es hora de empezar a ser ya más reflexivos sobre nuestra conducta para poder lograr tener mejor calidad de vida. Hay otra conducta particular, Gustavo y compañeros, es que la expresión común, así es la vida, ¿no? Y yo no hago nada y me inmovilizo y me conformo y asumo que es un tema de conducta, de costumbre, de idiosincrasia, de forma, de manera, de modelo, y eso hace que nosotros no generemos ningún cambio, ninguna directriz nueva en nuestras vidas. Los demás son malos, pero yo no. O sea, sí, el resto es malo, todo el mundo es sujeto de cuestionamiento, pero yo no. Los demás son los que se equivocan, pero yo no. Yo soy la persona buena, me autocalifico, me autodenomino. Es muy común ver en las personas una autodenominación de creerse que yo soy el honesto, yo soy el bueno, yo soy el que tiene la razón, yo soy el que está haciendo bien las cosas, pero los demás no. ¿Qué hice para merecerme esto? Y tenemos ahí una suerte como de victimizarnos, pero siempre desde la orilla. O sea, yo no hago nada por mejorar, yo no hago nada por diagnosticarme, no hago nada por cuestionarme, sino sencillamente me victimizo y adopto una postura de víctima, ¿no? De victimario. O sea, pobrecito yo, qué pena conmigo, tengo mala suerte, siempre que hago algo bueno el resto me paga mal y me victimizo y entro en una suerte de ¿qué hice para merecerme todo esto? Nadie me comprende, o sea, qué pena, yo soy bueno, pero los demás están en mi contra. Todo se lo dejo en manos de Dios. Y esta es una expresión muy común en nuestros países, en virtud de que creemos que Dios es responsable de nuestros actos del todo y al 100%, y eso no es tan cierto. En virtud de que Dios nos dio la posibilidad de tener un cuerpo sano, de tomar decisiones y de dirimir frente a lo que es bueno y es malo. Y nosotros también a veces dejamos y no accionamos y dejamos en manos de Dios una decisión que posiblemente es enteramente nuestra. Hay un axioma también que dice, bíblico, que dice, ayúdate que yo te ayudaré, dice Dios en algún momento del pasaje bíblico. Y es importante empezar a entenderlo, que si yo no acciono, las cosas no van a ocurrir también a favor o en contra. Tengo mala suerte, sí, o sea, casi que ya estoy predestinado y estoy casi que señalado para que lo que ocurra no tenga salida, no tenga mejora. Yo soy una persona que tengo muy mala suerte y eso de una u otra manera me va a llevar a estar condenado a vivir esta historia. Por estas razones, Gustavo y Eduardo, por estas razones es que ocurren que en nuestras vidas vayamos transitando y vayamos cosechando estos enemigos invisibles. Sí. Víctor, si me permites, claro. Bueno, estamos en una linda reunión de café y todo esto que estás comentando, el papel de víctima, es muy usual, ¿no? En muchas personas. Y desde mi punto de vista, no sé lo que también pensará Miriam, Eduardo, creo que por ese lado, por esas personas que se victimizan, es como que buscan justificarse y buscar siempre echarle la culpa a los demás de lo que le está pasando. Y ese creo que es el verdadero papel de víctima, ¿no? La culpa la tiene el otro y no uno mismo. No sé qué pensarán ustedes al respecto. Miriam, que también estás aquí escuchando, no sé si te ha pasado esto. Carlos, Víctor, ¿qué nos podrán decir? Sí, mira, gracias por la oportunidad. Buenas noches. Qué divino compartir un café con grandes amigos. Mira, en cuanto al victimazgo, sobre todo el tema latinoamericano, podemos asociarlo incluso desde el estado en que nos encontramos hasta las finanzas. Mira, yo no me hago responsable de mi estado económico, sino que porque no tuve la oportunidad de estudiar, yo tengo un trabajo, no pude emprender. El victimazgo es como quien dice el decálogo de todas aquellas excusas
para no avanzar. Y entonces cuando tenemos las excusas no nos hacemos responsables, y a esa persona a la que yo señalo como culpable empieza a ser, ya deja de ser mi amigo y empieza a hacerse enemigo invisible. Más o menos, algo así es lo que tú quieres hacernos decir, Víctor. Sí, correcto. Nosotros adoptamos una postura muy cómoda, ¿no? Desde nuestra zona de confort. Es mejor buscar un culpable por fuera que buscar un culpable hacia adentro. Lo que menos nos gusta hacer es reconocer que tenemos falencias, que tenemos debilidades, que tenemos cosas por mejorar. Y lejos, eso nos genera un esfuerzo, que significa pensar. Y nos genera también una suerte de valor, que significa ser autocríticos reales en nuestra verdadera esencia, de cómo somos en realidad frente a los demás. Desafortunadamente hemos sido mal formados en este aspecto, inclusive desde cuando nacemos nos hacen creer que somos la estrella divina y que somos lo máximo en este universo, y casi que el resto debe estar de rodillas frente a nosotros. Y esa máxima de desarrollo personal hace que nosotros nos volvamos un tanto egoístas y a veces hasta insensibles al no observar el daño que podemos ir produciendo en el momento de generar conducta frente a los demás. Entonces es hora de empezar a aterrizar este pensamiento y empezar a tener una suerte de autoestima más real. Es decir, yo debo creerme lo suficiente, pero no extremadamente que haga daño verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente antes que empecemos a emitir una primera palabra, ya nosotros hemos venido charlando y conversando con mi interlocutor. Esto quiere decir entonces que el lenguaje corporal tiene realmente un relevante peso en relación al lenguaje verbal, cosa que nosotros no hemos estado diseñados para verlo desde esta óptica. Siempre nos han dicho que tienes que callar para cuidar que tu expresión no te vuelva esclavo. Sin embargo, no es ahí donde arranca realmente el verdadero lenguaje de comunicación. El verdadero lenguaje de comunicación arranca con el lenguaje corporal. Y eso ya dice de nosotros, si eres una persona antagónica, eres afable, eres cordial, eres amable, porque tu lenguaje corporal tiene un peso real del 70% del éxito de la comunicación. Por lo tanto, la invitación de hoy en adelante es a tener mucho cuidado, que antes de emitir la primera palabra, ya tu lenguaje corporal ya dice de ti, ya habla de ti, ya habla por ti. Y ahí en ese minuto tenemos que tener mucho cuidado. Se dice que la primera impresión es lo que cuenta. Sí, dentro del lenguaje corporal y dentro del lenguaje verbal, con el tono de voz, la forma que decimos las cosas. Miren ustedes que yo he tenido la oportunidad de participar en algunos seminarios y generalmente yo le hago una pregunta a la gente y le digo, ¿se puede ser educado atorrante? ¿Se puede ser educado antipático? ¿Se puede ser educado displicente? Por ahí algunos dudan y por ahí los otros dicen, sí se puede. Claro, porque a nosotros nos forman, sobre todo en los países latinoamericanos, se nos hace creer que el hecho de saludar, de entrar y despedirse de salida es sinónimo de ser educado, y eso no es tan cierto, porque no se trata de cumplir con un requisito, no se trata de cumplir con una forma, sino tiene que ver con la manera, tiene que ver con el peso de lo que hacemos. Hay gente que prefiere que no la saludes si lo vas a hacer con un lenguaje muy fuerte. Hay gente que prefiere no lo saludes si lo vas a hacer con una corporalidad distinta. Hay gente que decide, no me saludes si lo vas a hacer de manera displicente. No se trata de cumplir un procedimiento, se trata de hacerlo de la mejor manera, con la mejor actitud, con la mejor disposición, con la mejor actitud positiva, de tal manera que aquí no se trata de mezclar el tema de la educación de la formalidad con el hecho de la actitud. Es ahí donde la gente se confunde y cree que basta con saludar y basta con despedirse para sentirse que uno es educado. De hecho, los padres de familia le dicen a los niños, no te olvides de saludar cuando llegues, no te olvides de despedirte cuando llegues, pero lo que no les preocupa es la impresión que generan entre el tránsito del saludo y de la despedida. O sea, ¿qué pasó en la mitad? ¿Con qué actitud? ¿De qué manera yo me manejé en mi trayecto de comunicación? Nos guste o no nos guste, siempre vamos a ser calificados. Esto es un axioma que también debemos tenerlo súper claro todos nosotros. Si haces bien las cosas, van a hablar de ti, y si las haces mal, también. Entonces uno tiene que nos hace creer a nosotros que si no accionas te vas a liberar de una calificación, y eso no es tan cierto. El no actuar te genera una calificación, y el actuar también. El hacerlo bien te genera una calificación, hacerlo mal también, de tal manera que tú tienes que decidir
¿Qué te gustaría que dijeran de ti? Entonces ahí sí nos toca a nosotros esforzarnos de una u otra manera para ser mucho más proactivos y dinámicos en nuestra relación con los demás. Procure decir cosas agradables por si tienen que retractarse. Sí, eso es hablar en positivo, eso es hablar siempre cuidándose las trastiendas, de no generar dolor, angustia, calificativos, juicios de valor. Es tratar de hablar en siempre positivo, sin generar juicios de valor. Es difícil abstraerse de esto, Carlos y Gustavo, no es tan fácil, sobre todo cuando tenemos ya un modelo de conducta, de formación, no es fácil abstraerse de esto, pero cada vez que nos encontremos en este estado, lo importante es reconocer que estamos haciéndolo mal y que tenemos que mejorar. El ser humano está diseñado para creerse una cosa y hacer otra. Lamentablemente somos en ese aspecto un tanto, diría yo, no coherentes, somos incoherentes en ese aspecto. Pero la labor no consiste en reconocer que somos incoherentes, la labor consiste en buscar la coherencia, que es lo que tenemos que empezar a procurar hacer. No hay críticas constructivas, siguen siendo críticas. Este es otro elemento que nos genera enemigos invisibles. Nos han formado, nos han diseñado en que hay críticas constructivas. No hay críticas constructivas. No hay críticas constructivas como hay críticas negativas. No, porque todo lo que es una crítica y todo lo que se antecede como crítica, de plano ya dispone a la otra persona en negativo y eso hace que ya entremos en un ambiente negativo con relación a la otra persona. Ya al momento que le planteas que le vas a hacer una crítica por positiva o negativa, la pones presión de crítica constructiva, simplemente contribuye al bloqueo de la otra persona para que lo que tú le quieras decir lo reciba de buena manera. Por lo tanto, hay que desterrar de una u otra manera esta expresión que la verdad que no contribuye. Yo diría que más bien lesiona la relación de comunicación. El exceso de sinceridad es grosería, ¿no? Este es otro argumento, otra conducta, diría yo, muy habitual en nuestro entorno, en nuestro medio, y es el hecho de que la sinceridad es grosería. Miren, hasta hace poco hay mucha gente que se mueve en esos términos, pero ya hay un nuevo concepto frente a eso, que significa lo siguiente. El exceso de sinceridad es grosería. Por lo tanto, no podemos andar por la vida diciendo lo que queremos, lo que se nos ocurre, a la hora que queremos, la persona que no es la indicada. La sinceridad hay que administrarla también. ¿Qué significa ser una persona sincera? Es ser proactivo. ¿Qué significa eso? Bueno, decirle a la persona indicada, en el momento indicado, de la forma indicada. Pero eso de andar disparando al aire, diciendo todo lo que pienso y lo que se me ocurre, sin tomar precauciones, ni tener el nivel, ni tener la modulación adecuada, es grosería. Por lo tanto, empecemos a mejorar esta conducta, porque esto también nos genera enemigos invisibles. No genere juicio de valor si no posee información. Nosotros somos muy dados a eso también, y esto también genera enemigos invisibles. Si voy a un restaurante y como algo malo, lo más probable es que al salir de ahí le voy a decir a todo el mundo que ahí la comida es mala. Estoy generando un juicio de valor a partir de mi gusto. Esto no significa que es el gusto de los demás. Lo que yo piense frente a algo, lo que a mí se me ocurre frente a algo, lo que yo sienta frente a algo, es para mí, no necesariamente para los demás. Por lo tanto, mi realidad no es la realidad del otro. Por lo tanto, no genere juicio de valor si no posee información y a buscar ser más cauto en nuestras expresiones. Las bromas dejan de ser bromas cuando hieren. Sí, a veces creemos que por el hecho de ser amigos podemos generar bromas a deshoras con calificativos que hieren. Yo particularmente estoy convencido que cuando las bromas hieren ya dejaron de ser bromas. Conozco de mucha gente que se le ocurre hacer una broma a una persona porque tiene alguna discapacidad o una incapacidad física, o hace una broma por el tamaño, por el color, por la altura, por el no manejar o tener destreza frente a algo. Y a veces estas bromas son tan evidentes que pueden lesionar la limitante de la otra persona, herirla, y eso provoca también realmente enemigos invisibles. Son algunas de las recomendaciones, Gustavo y amigos y Carlos, que planteo cuidar dentro del concepto del lenguaje corporal y verbal, y así empezar a disminuir esta presencia de estos enemigos invisibles en nuestras vidas de hoy en adelante. Víctor, acá Miriam está haciendo un excelente aporte y como veo que no tiene activado el micrófono, nos escribe, lograr entendimientos entre seres humanos es lo más fascinante y difícil de hacer, según su parecer, ¿no? Claro que sí.
Es lo que ella está también partiendo en esta charla de café que tenemos entre los tres, entre los cuatro, ¿no? Y bueno, soporte. Sí, sí. Sí, Bueno. Desafortunadamente, Gustavo y Carlos, desafortunadamente los seres humanos somos incoherentes. Yo siento de una manera, pienso de otra y actúo de otra. Ese es el gran problema que tenemos los seres humanos. Para ponerla mucho más simple, pienso de una manera y actúo de otra. Hay muchísima gente que va por la vida creyéndose buena persona, buen ser humano, comprensible, afecto, expresivo, pero en la práctica no lo hace. Bueno, pero ahí está el tema, Víctor, cuando iniciaste esta filmina donde hablas de que el cuerpo habla. Entonces hay una incoherencia entre lo que uno hace, dice y demuestra con el cuerpo. Así que para que todo esté uniforme, todo tendría que estar en armonía, ¿no? Pero evidentemente muchas veces eso no pasa por estar en un papel de víctima y se demuestra otra cosa que no es. Entonces el cuerpo da esas señales. Y eso es lo lindo del coaching, ¿no? Porque un buen coach, un verdadero coach, se da cuenta cuando una incongruencia de este tipo ocurre, ¿no? Una persona habla pero es incoherente con su cuerpo, con su ser. Entonces, bueno, ahí hay como una llamadita de atención, ¿no? El semáforo empieza a ponerse en luz roja. Sí, no sé, cambio de luces. Sí, claro, Eduardo, ahí ¿qué piensas vos, no? Un tema tan interesante. Sí, no, mira, eso es muy interesante y sobre todo el punto donde Víctor resalta que nos guste o no, seremos calificados. Hagas lo que hagas, no importa cuál sea tu actividad. Va a haber personas que te amen por eso que estás haciendo. Y por eso mismo que estás haciendo vas a tener detractores, vas a tener personas que te van a aborrecer. Entonces simplemente ten la conciencia que hay una frase muy latinoamericana: no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Simplemente sé tú, sé original y reduce. Yo he escuchado mucho hacia mí que soy brutalmente honesto, y es cierto, pero reduce en la medida de las posibilidades esa honestidad, porque muchas veces, como nos dijo Víctor, lastima, muchas veces hiere. Entonces, cambiar esa honestidad por un sí o un no evita ganarte esos enemigos invisibles que nadie quiere tener enemigos. Así es, Carlos Víctor, Eduardo. por cierto, aquí en las redes sociales, quienes nos están siguiendo me preguntan, la señora Carolina Macías, ¿qué causa que se produzcan enemigos invisibles? ¿Cuál es el origen de esos enemigos invisibles? Muy bien, Carlos, muy bien, claro, con todo gusto. Sin embargo, quiero tomar tu reflexión como punta de arranque de este tema siguiente, y es que hay una expresión común, como la que tú acabaste de decir: no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo, y eso tradicionalmente se ha metido en nuestra psique, en nuestro corazón y en nuestra forma de sentir y de ver las cosas. Pero lo grave es que nos quedamos paralizados ahí. O sea, lo sabemos, lo asentamos, lo asumimos y nos llevamos el mundo por delante y vamos caminando por la vida pateando tachos. Y eso hace justamente que eso nos provoque generar enemigos invisibles. Justamente ahí es donde se produce este concepto de no autorregularnos, de no autoevaluarnos, porque nos conformamos ya con estas apreciaciones, con estas conductas antojadas o tradicionales, y no hacemos absolutamente nada. Entonces, la única forma de cambiar y de ir acortando esta brecha e ir cambiando de conducta, ir mejorando nuestra conducta, es empezando a revisar nuestros actos. Y los invito entonces a revisar algunos de estos actos que de una u otra manera también nos provocan enemigos invisibles. Porque también esta conducta nos provoca que vayamos generando sentimientos negativos en los demás, rivalidades. Uno de ellos es no cumplir con lo que prometes. Aquí es donde yo siento que el coach ontológico tiene un peso importantísimo en el accionar de nuestras vidas, porque todo el mundo se refugia en el título profesional, en el masterado, en el PhD, en la universidad, en el título obtenido,
pero lo que no ha logrado moldear o modificar es su naturaleza, su ser, su interior. Y podemos tener todas las medallas honoríficas institucionales de conocimiento, pero muchas veces no cumplimos con esto básico. No cumpla lo que, dice, no cumplí con lo que prometes. Ya te llamo luego y no te vuelvo a llamar nunca más. Enseguida te respondo y no te respondo nunca más. No cumplir con lo que prometes, no cumplir con tu palabra, ¿no? Yo recuerdo que antiguamente nuestros padres decían en su época que no era necesario firmar un documento porque la palabra bastaba, ¿no? Y en vez de que eso vaya tomando más fuerza, eso se ha ido desapareciendo. Por eso que todo el mundo, entre comillas, cuando hace una relación, hace un nexo, hace una asociación o hace una transacción, lo primero que te pide para asegurarse es: esto tiene que quedar puesto en el papel, tiene que quedar escrito y tiene que quedar firmado. ¿Por qué? Porque no confiamos en la palabra, no confiamos en lo que prometes, no confiamos en tu buena voluntad, no confiamos en tu conocimiento, porque se necesita algo más, y eso parte de la actitud. No cumplir con lo que prometes también nos genera definitivamente enemigos invisibles, porque te vuelves inconstante, no confiable, y nadie va a hacer nada por ti en ese sentido. No agradecer por una llamada, yo quiero decirles que son axiomas básicos, básicos. Aquí tú no puedes modificar lo macro si no modificas lo micro, y no agradecer por una llamada, ¿no? Pone en tela de duda tu naturaleza interior, tu suavidad, ¿no? Tu don de buena persona y de ser grato porque alguien se dignó en llamarte o en pasarte un mensaje, en reconocerte una gestión. Y esto es muy grato en virtud de que eso nos genera empatía con los demás. Pero ser displicente, cerrarte la llamada, cortarla de manera grotesca, sin agradecerte eso, también te genera enemigos invisibles porque te genera una suerte de antagonismo, ¿no? De displicencia frente al otro. Usar el nombre de Dios y hacer cosas diferentes, eso también es terrible, ¿no? He visto en los diferentes países donde he podido estar, tomarse el nombre de Dios y hacer una cosa diferente. Hoy justamente leí en el Facebook a un señor que decía: pero si tú eres un desgraciado, pelele atorrante, eres un desmadrado, le decía una persona a otra. Y me tomé la molestia de revisar su perfil personal, y cuando veía su perfil, resulta que él era pastor de una iglesia. No voy a omitir la tendencia de la iglesia, pero cuando yo veía decía: qué incoherencia, ¿no? ¿Cómo usas el nombre de Dios? ¿Cómo te formas? ¿Cómo hablas en nombre de Dios? ¿Cómo eres parte de un conglomerado en nombre de Dios? Pero tu lenguaje corporal dice otra cosa. Yo siempre he dicho, y tengo por axioma de vida, y solamente lo pongo en la mesa como consideración, yo siempre he dicho: haz de tu vida una constante oración. Es tu vida, son tus actos, lo que tienen que hacerte a ti una oración al de arriba todo el tiempo. El no pisar, no lastimar, no dañar, ser honesto, ser transparente, ser sincero. Eso es la mejor oración al de arriba. Buscar complacer tus deseos y que porten los demás. Sí, es llevarme al mundo por delante, es patear tacho, es que no me interese lo que opinan los demás frente a lo que yo haga. No entender los sentimientos de los otros. Ahora mismo estoy dictando un seminario que se llama el eco emocional de las ventas. Ya las técnicas de ventas ya pasaron de moda, ya las técnicas ya sabemos, los procesos y los pasos de la venta. Ahora hay que atender el eco emocional del cliente, porque tenemos que empezar a entender los sentimientos del otro como cliente, como pareja, como hijo, como padre, como amigo, como sociedad. Es detenernos un minuto antes de responder cómo están los sentimientos del otro. Alguna vez me pasó una experiencia muy particular. Yo tenía un excelente amigo de muchos años que habíamos coincidido plenamente en todo, y de repente un día apareció totalmente agresivo, totalmente explosivo. La postura que yo tomé es ponerme el mismo lenguaje de él y casi que alejarme y resentirme. Cuando pasó el tiempo me di cuenta, analizando, que no lo tenía que juzgar por esa ocasión, que seguramente ahí estaba pasando algo más de lo habitual y de lo común. Y me interesé por querer saber qué pasaba. Y me acerqué y lo busqué indistintamente de mi orgullo y de mi ego personal. Y en ese minuto me di cuenta que él me dio una serie de explicaciones. Y terminó pidiéndome disculpas. Ahí me di cuenta que yo había generado un juicio de valor, pero que no había tenido en consideración los sentimientos de los otros. Cuando no puedes argumentar o sostener tus pensamientos,
También, o sea, no puedes decir lo que se te ocurra sin argumentarlo, sin tener un peso de fondo. Eso también genera enemigos invisibles. Ah, no, es que a mí me contaron, a mí me dijeron, es que más o menos yo vi este perfil. Esto va generando también enemigos invisibles. Cuando te alejas de la justicia, esto es importantísimo, ¿no? Nuestros niveles de valor. Por eso es que hay mucha gente que camina por la vida diciendo, ah, no, robarse un peso no es lo mismo que robarse 1.000.000 de pesos. No, el acto de robar como principio es robar. Pero el nivel de valor que le da cada uno a las cosas es lo que hace que nosotros seamos diferentes y nos genera enemigos invisibles. Porque para ti un peso es mucho y para otro 1.000.000 de pesos también es mucho. Pero hay gente que lo acomoda a su necesidad, a su interés, a su razonamiento, a su principio, a su valor. Y eso genera realmente enemigos invisibles. El principio es uno y es universal. Pero el nivel de valor que le da a cada uno es lo que marca realmente las distancias y las diferencias. Cuando prefieres solo a los tuyos, ¿no? También. Sí, claro, yo soy máximo para calificar, para juzgar a otro, para bajarle el hacha y romperle la crista a cualquier persona que actúe de manera negativa. Pero si es mi familia, si es mi pariente, si es conmigo, entonces te destruyo. Si es conmigo y es mi familia, te apoyo. Pasa mucho en nuestros países y acá en Ecuador está pasando mucho eso. Vemos que se comete un acto de injusticia con los demás y no nos importa, mientras le tengamos odio, le tengamos coraje, creemos que tenemos razón, que lo incineren si es posible. Pero si fuera con nosotros, con nuestra familia, con nuestros familiares, les aseguro que encontraríamos muchas razones y explicaciones y gritaríamos injusticia, injusticia, injusticia. Por lo tanto, hay que de una u otra manera empezar a actuar con este concepto de justicia, a buscar ser más equitativos y ser más justos. Cuando prefieres solo a los tuyos, esto es una máxima que yo siempre la aplico en los seminarios, ¿no? A mis participantes, y le digo, ¿quién está primero en la vida, en tu vida? ¿Quién regenta tus pensamientos? Lo primero que dice la gente es, primero dicen uno mi familia, después dicen, no, primero es Dios y después mi familia. Sí. Y yo le digo, pero basta con Dios, Dios eso está implícito en tu vida. Y tu familia también por sangre. ¿Habrá alguien fuera de eso que esté implícito dentro de ese esquema? No, eso es lo primero. O los demás no me importa. Eso también genera enemigos invisibles. Cuando no te sensibilizas, cuando no te interesas por los demás. Cuando lastimas a otros con bromas pesadas, cuando conduces en el tráfico de manera agresiva, ¿no? No olvidemos que de nuestra boca sale lo que por dentro somos o tenemos. Y todos tenemos malos ratos, malos momentos, pero cada vez que usted se encuentre con una situación de esa naturaleza, para, reflexione y vuelva a accionar. Ya no actuemos de manera impulsiva. Cuando generan preferencias en el trabajo, también nos generan enemigos invisibles en la parte empresarial. Sí, es verdad, yo he sido gerente de compañía por muchos años y he tenido preferencias. Hay muchos padres de familia que tienen preferencias por un determinado hijo. Hasta ahí no está mal. Lo que está mal es que lo hagamos saber, que lo hagamos evidente. Somos seres humanos, somos imperfectos y posiblemente tenemos una preferencia o una identidad o una identificación con alguien particular. Pero lo que no debemos hacer es, bajo ese pretexto, es dañar a los otros, lastimar a otros, ser evidente frente a los otros, porque eso genera enemigos invisibles. Aprendamos entonces a ordenar nuestro pensamiento, a administrar nuestras emociones para efectos de poder empezar a bajar ese nivel de enemigos invisibles. Carlos Eduardo y Gustavo. Víctor, justamente muy interesante el tema, gracias por esta amable exposición y le quiero también dar la bienvenida a Constanza, que se ha agregado a esta reunión de café y vi que recién creo que quería tomar la palabra porque se había activado en su momento el micrófono, no sé si ella está en línea y quiere compartir alguna opinión, como también Miriam, y quiere sumarse, algún comentario. Justamente el miércoles próximo también vamos a tocar un tema interesante, ¿no? Que es justamente saber si estás contento con tu trabajo, si tu ambiente laboral estás contento, y cuánto tendrá que ver esto también, ¿no? De los amigos invisibles o los enemigos invisibles. Ahí Constanza está intentando nuevamente. A ver si Constanza, bienvenida Constanza, a ver si quieres comentarnos algo, quieres compartir con nosotros uno de tus Miriam pensamientos. Levantó la mano también, ¿eh? Sí. Hola. Dale, Miriam, dale. Sí. Quería comentarte el punto que hablaste
de los amigos que a veces pierden el control y las emociones y hacen algo inapropiado y de repente ya los juzgamos totalmente mal por ese solo acto. Me gustaría mucho, o sea, me encanta la idea que tienes de que uno debe tener entrenamiento para entender esos sentimientos, porque nos están diciendo constantemente el lado contrario, que uno puede hacer buena fama, buena imagen durante años y perderlo en unos segundos. Eso me parece tan triste. Pero ¿qué pasa si del otro lado esperamos comprensión porque alguna vez uno puede perder el control, que le haya pasado algo malo y esperar comprensión? Eso sería maravilloso. A veces con un poco de comprensión, como tú dijiste, la persona incluso puede pedir disculpas y agradece el ser entendido. Eso es lo que quería apuntar sobre lo que dijiste. Claro que sí, Miriam, con mucho gusto. Tú acabaste de decir la palabra mágica, ¿no? Nosotros para poder tener ese nivel de competencia o ese nivel de comunicación tenemos que entrenarnos, tenemos que formarnos y eso se hace necesario. Y para eso los que estamos en esta charla, los que estudiamos coaching, los que de una u otra manera nos preocupamos por mejorar nuestro perfil y también poder ayudar a otras personas, es el gran reto que tenemos, de justamente buscar transformarnos y transformar a otros. Yo creo en lo particular que hay una máxima que a mí en lo particular me acompaña por mucho tiempo, y es que mientras haya mucha gente allá afuera a la que podamos ayudar, nosotros los coaches siempre vamos a tener la posibilidad de poder hacerlo. Es decir, esto es como el axioma en el servicio al cliente. Cuando uno forma gente en el área del servicio al cliente, uno llega con una noticia hacia ellos diciéndole, les tengo una mala noticia. Los clientes nunca van a cambiar, pero nosotros sí podemos prepararnos para poder manejar a estos clientes. Quiero decirte que el interlocutor, posiblemente el otro, el interlocutor, nunca va a poder observar, entender esta conducta, pero nosotros sí vamos a tener que prepararnos para poder administrar eso. Porque eso puede pasar con un amigo, pero puede pasar con tu pareja, con la que vives muchos años, de la noche a la mañana tuvo una explosión y resulta que tú te puedes sentir herida, lastimada, de tal manera que podrías cometer hasta un grave error. Y es importante que ahí nosotros, los coaches o las personas que tenemos este proceso de crecimiento, de desarrollo, podamos administrar esa emoción, que podamos ser justamente ese reservorio que nos permita no lastimarnos, para empezar en este proceso de entender al otro, de sintonizarnos con el otro. Yo quiero decirles algo, ceder no significa retroceder. ¿Qué es lo que impide que nosotros tengamos este nivel de comunicación? A veces son nuestros orgullos, nuestros egos, ¿no? Lo que hace que no permitamos que otro nos lastime y tenemos que adoptar otra postura totalmente diferente, agresiva, en la misma sintonía, con el mismo lenguaje. Porque entendemos que ceder significa retroceder y eso no es así. Ceder no significa retroceder. Ceder significa darle espacio a la meditación, espacio a la reflexión, espacio al entendimiento, espacio definitivamente a crecer, inclusive en compañía del otro. Más aún cuando tiene algún tipo de vínculo emocional con nosotros, creo que se merece que le dediquemos todo el tiempo que sea posible y toda la paciencia posible, y para eso entonces está la invitación de que nos sigamos formando, porque cambiar el esquema mental de 30 años, de 20 años, de 50 como tiene Carlos, de 60 como tiene Gustavo y de 20 como tengo yo, no es fácil, no es fácil. Sacarnos 28 años de vida de nuestros pensamientos, no es fácil, tenemos que volver a nacer. Prácticamente cuando uno crece en estos procesos, es como que vuelvan a nacer Gustavo y Carlos Eduardo, ¿cierto? Muy cierto, ¿no? Y apoyo mucho y muy de acuerdo con lo que dice Miriam y la combinación de la respuesta tuya con relación a una frase que dijo Miriam, que puedes durar años labrándote una trayectoria y perderla en segundos. Sin embargo, esa explosión, cuando es un desconocido, no le damos el valor que tal vez se requiera. Pero imagínate que nos hagamos enemigos invisibles de nuestra pareja, de nuestra familia cercana, y es un poquito ese punto donde tú hablas, entender al otro, entender el sentimiento del otro, ponernos en el zapato del otro. Muchas veces viene la otra parte con aquella explosión, con aquella euforia, y si yo respondo de la misma manera, es casi garantizado que vamos a tener un conflicto. Ahora, si yo tal vez no entienda por qué está reaccionando de esa manera
Sin embargo, me tomo una pausa, dejo que pase cierto tiempo, que baje esa adrenalina, que se enfríen las orejas y conversamos. No es lo mismo discutir con alguien que, entre comillas, como dijiste tú, Víctor, no nos importa, no hay un valor en nuestra vida hacia esa persona. Muy distinto es cuando esa persona nos importa, porque un valor es eso, es una cosa, persona o idea que nos importa. Y si esa persona me importa y tengo conflictos con ella, bueno, imagínate tú los resultados. Gracias, Víctor, gracias, Miriam, muy importante, qué bonito, qué gran reflexión. Definitivamente, es de nuestra responsabilidad, de hoy en adelante, porque así es como trabajamos los coaches, desde hoy en adelante, no de hoy hacia atrás, sino de hoy en adelante, empezar a asumir el control de nuestra emocionalidad, empezar a asumir el control de nuestra conducta. Es de nuestra responsabilidad. Ya basta de echarle la culpa a los demás, ya basta de andar por la vida pateando tachos, ya basta con actuar de manera improvisada, ya basta de actuar de manera inconsciente, ya basta. Es hora de empezar a tomar el control de nuestras vidas, a tomar el control de nuestra propia naturaleza, hacernos responsable de lo que hacemos, decimos, hacernos responsable. Y es ahí donde entonces nos hacemos una pregunta y una propuesta de qué hacer entonces, qué hacemos, ¿no? Y aquí viene entonces lo que nosotros proponemos. No le hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti o que le hagan a usted. No le hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a usted, a ti. No le hagas a otro eso. O sea, este axioma es básico, o sea, si yo quiero que me respeten, yo debo respetar. Si yo quiero que me traten con amor, debo tratar con amor. Si yo quiero que me traten con dulzura, debo ser dulce con los demás. Si quiero que sean proactivos conmigo, yo debo ser proactivo con los demás. Esto es una forma, como decía Miriam, esta es una forma de ir cultivando, madurando esta conducta que a veces va en desintonía, ¿no? Soy una estrella, pero en un segundo puedo perder todo. Entonces, para que eso no nos ocurra, entonces tenemos que empezar en este minuto a preguntarnos, no le hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. Y lo que decía Carlos Eduardo es tremendamente importante. O sea, pensemos antes de. Si usted se encuentra frente a una situación donde no tiene una respuesta inmediata, tómese su tiempo, reflexione y luego conteste, pero no conteste de manera introspectiva, que eso nos puede generar grandes conflictos. Por lo tanto, no le hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti, que no te gustaría que le hagan a usted. No lo haga. O sea, empecemos a hacer eso parte de nuestra vida. Yo digo, debe ser parte de nuestro axioma diario, como la que yo tengo de vida, que dice, haz de tu vida una constante oración. Haz de tu vida una constante oración. Que tú puedas ir a dormir en paz a tu casa, indicando que el día de hoy buscaste ser el mejor ser humano, la mejor persona. Que no es fácil, cierto que no es fácil. Que es nuestra responsabilidad hacerlo, sí es nuestra responsabilidad hacerlo. Que nos costará mucho y que nos encontraremos con personas que no van a responder de la misma manera, es cierto, no va a haber gente que nos responde de la misma manera. Que nos va a costar sudor y sangre porque no nos responden de la misma forma, es cierto, no nos van a responder. Pero lo que estoy seguro que nos va a quedar a nosotros es una conciencia en paz y saber que estamos haciendo lo correcto. Lo van a calificar por lo que haga o deje de hacer, así que a dedicarse a hacer cosas buenas, a actuar de la mejor manera. Esto generalmente, yo he tenido sesiones de coaching con relación a personas que vienen a nuestra consulta, vienen a nuestro conversatorio, llamémoslo así de esa mejor manera, y siempre la gente se está moviendo en virtud de qué pensará el otro, qué dirá el otro, de qué manera me va a ver el otro. O sea, mejor actuemos de manera positiva, mejor actuemos de manera proactiva, mejor actuemos de manera, digo yo, en positivo, y seguro que las cosas van a salir de mejor manera. Y si finalmente, después de actuar de manera positiva, la otra persona se equivoca, la otra persona responde mal, la otra parte no responde de la misma manera, el problema es del otro, no es suyo. Es del otro, no es suyo. Lo mejor que le puede pasar a un ser humano es hacer las cosas bien, indistintamente que al otro le corresponda o no. Yo conozco a mucha gente que dice, yo cambié o me vi obligado a no cambiar porque el otro no hacía nada al respecto. No, ese es el rollo del otro. El rollo suyo, cuídelo. La manera de manejarse, suya es la que tiene que cuidar. Lo del otro,
está en el otro. Nadie tiene la obligación de confiar en usted. Miren, yo estoy convencido, y esto lo he visto por participar de muchas reuniones de trabajo, porque hago mucha capacitación empresarial, y es que todo el mundo cree que todo el mundo, cuando entra a una organización, a una empresa, o entra a la vida personal de alguien, cree que la obligación del otro es que te rinde pleitesía, y eso no es cierto. Creo que todos tenemos la obligación de ganarnos el afecto de los demás, el amor de los demás, la confianza de los demás. Pero es nuestra obligación ganarnos el respeto de los demás. No es por el hecho de existir y respirar porque el oxígeno es gratis y porque solo el hecho mero de existir debo ya tener garantizado que el resto debe confiar en mí, que el resto me debe respetar, que el resto debe confiar en mí. No tiene por qué ser así. Si cambiamos el esquema y empezamos a trabajar bajo el concepto de que soy yo el que me tengo que ganar la confianza de los demás, el respeto de los demás, el amor de los demás, ustedes van a ver cómo en su vida se va a empezar a provocar una conducta y un resultado diferente. Y les vuelvo a repetir, no importa si el otro no le responde de la misma manera, pero usted siempre va a saber que está haciendo lo correcto. Nadie tiene la obligación de confiar en usted, de respetarlo, de amarlo, porque usted solo existe. Pero usted sí tiene la obligación de ganarse el respeto y el amor de los demás. Y para eso hay que hacer cosas. No es cuestión solo de creer, de sentir y desear. Es cuestión de accionar. Y ahí donde nuestra conducta tiene que empezar de una u otra manera a generar resultados. Mantenga la actitud empática siempre. No es fácil ser empático. Habemos algunas personas como yo que tenemos rostro duro, digo yo. Rostro duro significa que no somos tan agradables, tan simpáticos en nuestra conducta, en nuestro lenguaje corporal o facial. Pero si usted sabe que la tiene, procure pues. Busque la manera de ser empático en la corporalidad y busque ser simpático en el lenguaje corporal. No nos conformemos como yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. No, haga algo. Haga algo significa moldee su conducta, moldee su lenguaje corporal y empiece a proyectarse de manera distinta, porque lo peor que le puede pasar a un ser humano es que por dentro está deseando ser amigo de todo el mundo, pero con su cara aleja a todo el mundo. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es desear ser una persona empática y agradable y tener un millón de amigos, pero resulta que aleja a todo el mundo con su lenguaje corporal. Hay gente que vive en esa desintonía. Preguntémonos si el hecho de no tener más amigos, de no ser agradable con los demás, tiene que ver conmigo, con mi lenguaje corporal, con mi forma de decir las cosas, con mi manera de manejarme. No todos somos iguales, no generalice. Señores, yo creo en particular en algo que dice que nosotros somos iguales ante los ojos de Dios, pero entre nosotros somos perfectamente distintos. De tal manera que, por favor, ante Dios somos iguales, pero entre nosotros los seres humanos somos perfectamente distintos. Una cosa es Carlos, otra cosa es Gustavo, otra cosa es Víctor. Pero ¿a partir de qué? De costumbres, de formas, de creencias, de religión, de conducta, de crianza, de educación. No podemos generalizar la conducta para todos. Tenemos que aprender a sintonizarnos, a hacer rapport con nuestro interlocutor, para que poder sintonizar en el lenguaje que corresponde. Esto parece complejo, pero cuando usted lo empieza a practicar y lo empieza a hacer constantemente, se vuelve parte de su vida. Los grandes negociadores y las técnicas de negociación te invitan a que tú manejes los diferentes niveles de sintonía. Vamos a ver más adelante PNL, inteligencia emocional, que van a ser temas que también nos van a abonar a este tema. No pierda la confianza y la fe. Abandona esa carga pesada. Yo perdí la fe y la confianza por los demás. Yo dejé de ser buena persona porque me traicionaron, me fallaron. Yo dejé de creer en el matrimonio porque la última relación que tuve me fue catastrófica. Yo dejé de confiar en los demás porque todos son corruptos. No importa cómo son los demás. Lo más importante es tener claro, el horizonte, el fin. A mí no me importa si todos los políticos son corruptos. Lo que debo tratar es yo no ser corrupto. A mí no importa si los demás son deshonestos. Lo que debo buscar es yo no dejar de ser honesto. A mí no me importa si los demás son traicioneros. Lo que yo tengo que cuidar es yo ser leal. A mí no me importa si los demás me fallan. Lo que yo tengo que cuidar es yo no fallar al resto. Hagamos la parte que nos corresponde y dejen que los demás hagan su parte. Busque ayuda cuando no encuentre salida. Lamentablemente nuestros países latinoamericanos y nosotros mismos somos muy dados a que las cosas se arreglen ahí a la intemperie, accidentalmente. En países como Europa y algo en Argentina, hay un psicólogo cada 2 cuadras para ayudar a gente. Si en algún determinado usted necesita ayuda, porque el pensamiento también se agota.
Y eso es normal en función del estrés, la presión, del trabajo, de los problemas. A veces nos agota el pensamiento. Busque ayuda. Busque ayuda. Hay coach, hay psicólogos, hay pastores religiosos, un buen amigo, su padre, con el que usted confíe, pero busque ayuda. No se quede con eso por dentro, porque los problemas y la presión tiene que salir por algún lado. Eso no es que se va a fumar, ¿ah? Todas nuestras tensiones se quedan acumuladas y salen a la luz de alguna forma. Y muchas de esas formas a veces es la salud. Y no asociamos que toda la carga emocional que hemos venido acumulando y que no hemos podido evacuar se refleja en el cáncer, en la diabetes, etcétera, etcétera. Busque paz interior sin dañar y lastimar a nadie. Haga de su vida una constante oración. Que cada acto de su vida, cuando salga de su casa todas las mañanas, sea con la intención de ir al mundo para ser luz, para dar lo mejor, para actuar de la mejor manera, sin lastimar, sin dañar absolutamente a nadie. ¿Qué más, Gustavo? ¿Qué dice Carlos? Bueno, mira, es divino, exquisito, nutritivo, no deja de ser cierto y casi que puedo resumir esta última diapositiva que nos has traído en una palabra: hábitos. O sea, cambiar los hábitos, identificar cuáles son esos hábitos que no me empoderan, que de una u otra manera me hacen cosechar enemigos invisibles, cuáles son esos hábitos que sí me empoderan, que me hacen ser honesto y sincero con las personas, ser amable. Hay una frase, el que todos lo hagan no quiere decir que esté bien hecho. O sea, si yo estoy, ahorita hace unos minutos hablaste de un ejemplo de cuando estamos conduciendo. Si yo estoy en un semáforo y todo el mundo se pasa el alto, se pasa la luz roja, el que todos lo estén haciendo, yo lo voy a hacer también. ¿Quiere decir que eso está bien hecho? No, simplemente no lo hago. O sea, yo respeto a los demás para que los demás me respeten a mí, que era el primer punto con que comenzaste la última diapositiva. Y mantengo el punto donde todos debemos identificar cuáles son esos hábitos que no me están empoderando y llevando hacia obtener mejores relaciones, mejores resultados, y buscar la manera, buscar ayuda, ayuda terapéutica, profesional, de un amigo, para que me dé las herramientas y de esa manera obtener la forma de cómo cambiar esos nuevos hábitos que voy a adquirir para obtener mejores relaciones y sí lograr llegar a tener los resultados que yo deseo. Yo quisiera, antes de terminar el tema, porque estamos en los últimos 5 minutos y me gustaría abonar esta última parte para que ustedes podamos tener una suerte de tertulia con nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy. Aquí hay un mensaje que me suena muy interesante y apropiado para este propósito. Tú puedes desarrollar una mentalidad de ganador, pero para eso tienes que observar tus actitudes. Y todavía estás a tiempo de redefinir tu vida, tu conducta y tu forma de manejar las cosas. De tal manera que nunca es tarde para empezar y nunca es demasiada la carga tan pesada para no deshacerse de ella. El ser humano tiene que aprenderse a reinventar, a rediseñar, tiene que aprenderse de una u otra manera a recomponer, digo yo, de ese pensamiento y de esas emociones. Porque solo de esa manera, reinventándonos nuevamente y resurgiendo posiblemente de errores mal aprendidos, porque también se aprenden malas cosas, no solo buenas, nos espera realmente un mundo mejor, nos espera una conducta mejor. Es por esa razón entonces que yo quiero, me despido yo, pero seguimos en la tertulia, me despido de este conversatorio para que tome la palabra Gustavo, Carlos Eduardo y nuestros amigos que nos están acompañando en esta noche, diciéndoles que para mí ha sido una gran oportunidad de estar con ustedes esta noche, tocando este tema que se llama Cosechando Enemigos Invisibles. Ojalá que nuestro aporte les haya ayudado, les haya servido como una perla de crecimiento y de desarrollo personal. Muchísimas gracias por su tiempo, su paciencia a este conversatorio de esta noche. Adelante Gustavo, adelante Carlos Eduardo. Gracias, Víctor. Antes que nada, un tema muy profundo que has tocado hoy y desde mi mirada, desde mi punto de vista, lo más difícil que tiene un ser humano es tomar la decisión de verdaderamente querer cambiar y el darse cuenta, ¿no?, que tiene cosas por cambiar.
pero a veces no solamente con el darse cuenta alcanza. Y ahí está lo que vos mencionabas antes, ¿no? Hay que accionar, hay que tomar esa postura de responsabilidad para cambiar y poder ser diferente, ser mejor, si es en verdad lo que uno quiere hacer. Y dejar de echarle la culpa a los demás, dejar de echarle la culpa a las circunstancias y de justificar todo lo que a uno nos pasa, esa mala suerte, me va mal en la vida, pero ¿por qué me va mal en la vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer para cambiar? ¿Qué tengo que hacer para ser diferente? ¿Cómo puedo mejorar mi vida? ¿Qué cosa me suma? Y por eso estamos aquí, para tenderte una mano, para poder ayudarte. Y con Trilogía del Ser vas a tener esa ayuda que tanto necesitas, vas a poder expresarte, vas a poder sentirte libre, abrir tu corazón y también exponerte a algo que te pasa. Pero lo que sí quiero que sepas, querido amigo y amiga Miriam, Constanza, Víctor, Eduardo, que no estamos solos. Estamos acompañados y gracias por este momento tan importante para mi vida. Adelante, Eduardo. Bueno, para mí ha sido un verdadero privilegio. Qué divino este primer café con Trilogía del Ser, las gratas compañías de hermosas damas, la gente en las redes sociales ha estado bastante activo y es eso, es hacernos conscientes que no es que lo estés haciendo mal o lo estés haciendo bien. No lo juzgues, no juzgues tus acciones. Te invito a que reflexiones y busques cuáles son esas herramientas que hay para que lo hagas mejor de como lo estás haciendo. Te invito a que sueltes ese victimazgo, que sueltes ese juzgarte a ti mismo, juzgarte a ti misma de una manera tan dura y descubrir que si hay mejores maneras de hacerlo. Trilogía del Ser te ofrece 3 coach de alto impacto, de alta trayectoria, donde puedes buscar el apoyo, el acompañamiento desde donde estás hasta donde quieres llegar. Ha sido un verdadero placer acompañarles hoy desde Venezuela. La próxima semana estaré ya en la ciudad de Bogotá, Colombia, donde estaremos conversando. ¿Estás conforme en tu trabajo? Un interesante tema que tiene mucho que ver con eso de ganarnos enemigos invisibles. Gracias a todos, gracias a todas. Felicidades. Por último, los invito por favor a todos nuevamente a conectarnos el próximo miércoles. Va a haber una conferencia, un conversatorio muy interesante a cargo de Gustavo Wenzel con este tema que a mí también me parece fascinante. ¿Estamos conforme con tu trabajo? ¿Estás conforme con lo que estás haciendo? Ese va a ser un tema también y va a ser un reto muy interesante de crecimiento laboral. Los invito a todos los que han estado en esta sala a invitar a más amigos. Esto es una contribución de la Trilogía del Ser a la sociedad, al mundo, de tal manera que nosotros lo hacemos de manera desinteresada. Creemos que parte de lo que hacemos, de lo que somos, lo tenemos que devolver al universo, y en virtud de eso es que nos hemos planteado este reto de la Trilogía del Ser. Háganle saber a sus amigos, ayúdenos a difundir esto, inviten a más personas, porque mientras más seamos, estaremos contribuyendo a un mundo mejor. Así que muchísimas gracias a todos, gracias compañeros, gracias amigos, gracias Miriam, gracias Constanza por estar acá, y Dios mediante nos vemos entonces el próximo miércoles, 19 horas Ecuador, 20 Venezuela, 21 horas Argentina. Que estén muy bien de mi parte. Hasta pronto. Chao.